Continuamos nuestro estudio sobre el libro de Hebreos, Substancia y Sombra, y ahora estamos en el capítulo 8. He titulado Un mejor pacto, o un subtítulo, El modelo en el monte. Antes de comenzar, oremos. Padre Celestial, qué privilegio estudiar la palabra de Dios. Qué privilegio poder leer acerca de una sombra que ha sido reemplazada por una substancia. Bendícenos mientras profundizamos en estas palabras en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 8 es básicamente un mensaje del santuario. Jesús es el sumo sacerdote de un mejor pacto. En Hebreos capítulo 8 leemos: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora, esta es una declaración muy clara en las Escrituras de que el santuario terrenal era un modelo de una realidad mayor, un tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Así que si tomamos la palabra de Dios tal como está, entonces hay un santuario en el cielo y lo terrenal fue copiado de él. Echemos un vistazo a la estructura quiástica. Este es un poco diferente a los otros que hemos visto y tiene un componente AB, así que no es como un sándwich, es más como una comparación, donde A representa el nuevo pacto y se contrasta con B, es decir, el antiguo pacto. Así que si vamos a Hebreos 8, versículo 2, dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Si vamos a su contraparte, que es A con un asterisco, entonces leemos: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Así que tenemos un verdadero tabernáculo y tenemos un nuevo pacto. Si contrastamos las dos B's, Hebreos 8, versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, refiriéndose al tipológico, luego la sombra, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y si contrastamos eso con B, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que los dos contrastes nos dicen algo que es muy importante. La sombra, una vez que sirvió como tipo, está lista para desaparecer, mientras que lo nuevo permanece para siempre. Ahora, muchas personas no quieren aceptar esto y se aferran a la sombra, negando así la sustancia. La tipología, la estructura del libro nos dice claramente que hay un reemplazo de una forma por otra, como lo vimos con Melquisedec, por ejemplo. Exactamente es lo mismo. Él sirvió como un tipo de la realidad mayor. Así que si miramos a Juan capítulo 14, versículo 6, leemos: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la mejor substancia. Este es el cumplimiento real de las sombras y los tipos. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Este es el objetivo del libro: mostrar a los judíos y al mundo entero
que abracen la verdad como es en Jesús, que no hay otro camino a la salvación que no sea en Jesucristo. Así que si miramos el santuario celestial, ¿tenemos algún informe que no sea el que se nos da el libro de Hebreos acerca de una realidad celestial para la copia terrenal? Bueno, si vamos al libro de Apocalipsis, este habla sobre el ministerio de Cristo en el cielo. Y el versículo 12, capítulo 1 dice, «Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro». Así que aquí en visión Juan ve un destello celestial y él ve a Jesús, el Hijo del Hombre, caminando entre los candeleros. Este título, Hijo del Hombre, lo vemos en el libro de Daniel, donde uno como Hijo del Hombre llega al anciano de días. Entonces este es Jesús ministrando en el compartimiento santo, la primera cámara del santuario, y lo encontramos en el libro de Apocalipsis, por lo que esto no se puede referir al santuario terrenal. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí hay otro vistazo de la primera cámara, el lugar santo, donde él ve la ministración en el altar del incienso, lo cual es una descripción clara de un santuario que no es un santuario terrenal, sino un santuario celestial. Ahora, si avanzamos hacia Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, allí obtenemos otro vistazo y dice, «Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo». Así que aquí tenemos un vistazo al lugar santísimo, donde se guardaba el arca del pacto. Muy claramente la Biblia nos dice que hay un santuario celestial, y alegorizarlo sería eliminar una declaración muy clara de un ministerio que está teniendo lugar en el cielo. Es interesante que Apocalipsis 11 llega en la etapa en la que el ministerio se transfiere de un ministerio en el lugar santo a un ministerio en el lugar santísimo. Así que este es el lenguaje del día de la expiación, porque solo en el día de la expiación el sacerdote entró en el lugar santísimo. Entonces la Biblia también habla de un santuario literal que está en el cielo. La respuesta es sí. Pablo dice claramente que Dios lo construyó, Él lo levantó y no el hombre. Y el libro de Apocalipsis en visión nos dice que Juan vio que el ministerio tenía lugar primero en el lugar santo y luego, a medida que la historia se acercaba a nuestro tiempo, vio que el ministerio continuaba en el lugar santísimo. Entonces, continuemos con el capítulo 8 de Hebreos. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Así que aquí tenemos otra confirmación de que lo terrenal es una sombra de lo celestial.
y el sacerdote terrenal tenía que tener algo que ofrecer y por lo tanto el sacerdote celestial debe tener algo que ofrecer. Ahora, la ofrenda de lo terrenal era una ofrenda de animales y la sangre era el símbolo de la vida que fue derramada y por lo tanto el celestial también tenía algo para ofrecer, la sangre de Cristo, que es la vida que Él dio por nosotros. Si vamos al capítulo 25 de Éxodo y leemos del versículo 9 en adelante, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. De modo que obviamente se le dio a Moisés un recorrido en visión de qué era exactamente lo que necesitaba para construir una copia en miniatura aquí en esta tierra. Y no solo incluía el edificio, también incluía el detalle de cada elemento en ese santuario. Y cada uno apuntaba a la realidad mayor que es Jesucristo. Así que necesitamos aprender lecciones de todos ellos. Y luego va al candelero y dice, por ejemplo, y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Así que hizo los candelabros, así que no solo cómo debería verse, sino cómo debería hacerse. Esto también era importante. Es interesante que el candelabro esté hecho de oro labrado a martillo. Entonces, cuando leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, o la realidad de la substancia es Jesucristo. Entonces nos dice que todo lo que fue construido pertenecía a Jesús y su ministerio. Si repetimos esto para realmente asimilarlo, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Versículo 5. Así que cuando estudiamos el santuario, entonces debemos aprender lecciones de él. Fue levantado en medio del pueblo, con las tribus colocadas en un orden particular justo alrededor. Había una pared exterior de lino blanco e incluso la forma en que se plantaron estos postes es importante. Por ejemplo, algunos de los postes tuvieron que colocarse sobre bases de plata y esta plata se preparó con el dinero de redención, ese cuarto de ciclo que se fundió y sirvió como pilar o base para estos pilares. Ahora eso es interesante porque la Biblia dice que al que venza le haré columna en la casa del Señor. Entonces, ¿en qué se apoya esta columna que representa a la humanidad? Se basa en esa redención que libera de la pena del pecado. Así que si construimos sobre otro fundamento que no sea Cristo, entonces no tenemos ningún fundamento. Por lo que este fundamento fue la redención que encontramos en Jesucristo, lo que nos permite ser un pilar o ser comparados con uno de estos pilares. Y se nos advierte que nos pongamos como la aguja al polo, como la aguja al pilar. Y había una entrada que se llamaba la puerta, y entrabas allí y luego te encontrabas con el altar del holocausto, que tenía una cubierta de bronce sobre madera de acacia. Luego tenías el lavacro, hablaremos de eso en particular, y luego tenías el santuario que estaba dividido en un primer compartimiento y un segundo compartimiento y tenía una cubierta particular.
Así que solo mirando el simbolismo aquí, el lino blanco, por supuesto, la Biblia nos dice que el lino blanco representa la justicia de los santos. Ahora, no tenemos otra justicia que la justicia que es imputada e impartida por Jesucristo. Así que representa la justicia de Jesucristo. Y Jesús mismo dijo que Él es la puerta. Así que cuando entrabas por esta abertura, esta puerta, estabas entrando por el ministerio de Jesucristo y entraste en su presencia e inmediatamente te encuentras frente al altar del holocausto. Y exactamente, ¿qué sucedió allí? El cordero. Se quemó la grasa con ciertos componentes. Tenías al sacerdote que ministraría al pecador arrepentido que había entrado por esta abertura, poniendo sus manos sobre el cordero, como veremos en tipo, transfiriendo los pecados al cordero y luego con su propia mano mataría al cordero, tipificando el hecho de que Jesús murió por nosotros y que somos responsables de esa muerte. Entonces tenías la fuente donde se llevaron a cabo lavados rituales, hablaremos de eso un poco más tarde, y luego entramos en las otras cámaras. Así que había este patio exterior y eso representa la tierra, por lo que la entrada, la puerta y el velo representan las tres dimensiones del ministerio de Cristo. Así que las tres dimensiones, por supuesto, fueron el sacrificio en sí, la ministración en el lugar santo y luego en el lugar santísimo, progresivamente una tras otra, porque lo terrenal servía como un tipo para lo celestial. Había 4 pilares para el velo, y aquí estaba el velo, así que allí habían 4 pilares y 4 cubiertas, 4 colores, 4 ingredientes en el pan de la proposición, lo que significa que la salvación estaba disponible para todo el mundo, porque 4 es el número de los que están en la tierra. Hay un norte, el este, el oeste y el sur, así que 4 representa la tierra, 5 representa a la humanidad. Hay tantos detalles en cada elemento y en cómo se preparó y cómo era la base. No tenemos tiempo para analizar todos esos detalles, pero realmente vale la pena estudiar estas cosas. Y luego estaba esta carpa, con estas 4 cubiertas, y podemos verlas con un poco más de detalle. La cubierta exterior era de piel de tejón. Ahora, la piel de tejón no se veía muy magnífica, no es una apariencia gloriosa. Y es interesante que el tejón también es un animal inmundo. Y uno se pregunta, ¿por qué? La cubierta exterior debería haber sido de piel de tejón. Y la respuesta es que Cristo veló su divinidad con una cubierta de humanidad. Así que representa a Cristo el humilde Salvador, quien se convirtió en pecado por nosotros, que tomó nuestra inmundicia sobre sí mismo y está representado por la piel de tejón. Entonces no había belleza en la cubierta exterior por la que pudiéramos ser atraídos, pero era algo para contemplar. ¿Por qué tomaría piel de tejón? Porque Él que estaba sin pecado se convirtió en pecado por nosotros. La siguiente era una de piel de carneros teñida de rojo y que representa a Cristo el sacrificio o el Salvador sacrificial. Luego había una cubierta de pelo de cabra tejido y era un blanco puro para que representara la justicia de Cristo, oh Cristo el Salvador sin pecado. Y la interior o la cubierta real, azul, escarlata y púrpura. Es Cristo el digno Rey o Cristo el Salvador exaltado. Así que esto es interesante, el interior, que tú no podías ver desde afuera, era la realeza,
el velo, su realeza, cubrió su divinidad para que pudiera convertirse en uno con la humanidad. Hay tantas lecciones en este santuario. Si miramos el lugar santo y detrás del velo el lugar santísimo, luego en el lugar santo estaba el candelero. Después estaba el altar del incienso justo contra el velo y luego estaba el altar de los panes de la proposición. Ahora, si miramos este velo, veremos que no llega hasta arriba y estaba completamente cerrado porque el sumo sacerdote solo entraba detrás del velo a la presencia del arca una vez al año en el día de la expiación. Pero cuando este incienso se quemaba en el altar del incienso, entonces el humo ascendía sobre él y entraba en contacto con el arca del pacto. Y estaba sobre el arca del pacto, que sirve como un trono entre los dos querubines que cubren, donde la gloria de la Shekinah aparecía cuando Dios se comunicó con su pueblo. Por lo que básicamente habló a través del velo, y el velo, por supuesto, representa la carne de Jesucristo. Así que tanto la puerta exterior como la puerta de la primera cámara, más el velo del lugar santísimo, todos representan a Jesucristo. Entonces, como dijimos antes, cuando una persona arrepentida entraba en el santuario, ponía las manos sobre la ofrenda y el pecado en tipo se transfería al cordero. Eso es muy importante. Él no confesaba sus pecados al sacerdote. Él confesó sus pecados en privado sobre el cordero. Y el cordero se convirtió en el sustituto señalando al gran cordero antitípico, Jesucristo. También había una cuerda que no está representada aquí y que ató al cordero o lo conectó de una manera muy íntima con el altar del holocausto. Y cuando se sacaba la grasa y se quemaba en el altar, esto representaba el pecado interior que había sido expiado, que había sido quitado. Y luego el pecador se presentó justificado ante Dios. El sacerdote mismo, por supuesto, también representa a Jesucristo. Pero debido a que era un sacerdote terrenal y estaba sujeto a la muerte, fue sucedido por la próxima generación y la próxima generación. Pero señaló una realidad mayor, que es un sumo sacerdote inmortal que vivirá para siempre, a saber, Jesucristo. También es interesante que cuando el sacerdote oficiaba, tomaría una pequeña porción de la carne una vez preparada y la comería, transfiriendo en tipo el pecado que había sido confesado sobre la ofrenda a sí mismo, por lo que se convirtió en un tipo de portador del pecado. Y cuando ofreció por sus propios pecados, porque era un hombre mortal, un pecador tal como se describe a toda la humanidad. Entonces ofrecía ese sacrificio por sí mismo y por todos aquellos que habían sido internalizados o confesados, y él tomaba un poco de esa sangre en el lugar santo y la aplicaba a los cuernos del altar del incienso. Así que en tipo los pecados fueron transferidos al lugar santo como si fuera un registro, un disco duro con todos los pecados de los hijos de Israel. Y este registro de pecado acumulado durante un año, y una vez al año el registro de pecado era eliminado. Pero llegaremos a eso más adelante. Ahora, dentro del lugar santísimo tenías el arca del pacto con los dos querubines cubridores. Y el arca del pacto estaba hecha de madera de acacia y estaba cubierta con oro puro.
y por dentro estaba el pacto o la ley moral, los 10 mandamientos en las 2 tablas de piedra escritas en ambos lados. Originalmente también había una vasija de maná y también estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Ahora es interesante que cuando reverdeció no produjo solo hojas, sino también frutos y flores. Por lo que todo el proceso se describió en un milagro. Reverdeció y produjo hojas, produjo flores y produjo el fruto, representando también ese proceso de santificación hasta la producción de fruto. Ahora, al lado del arca estaba el libro que fue escrito por Moisés, el rollo que representaba la ley ceremonial. Ahora, la ley ceremonial no se colocó en el arca, por lo que la ley ceremonial estaba al lado del arca. Así que este propiciatorio en la parte superior que cubría el arca nos protegía de la condenación de la ley moral. La ley moral de los 10 mandamientos. Si se rompe uno, se rompen todos. Y la paga del pecado es muerte, es la transgresión de la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Eso es una referencia a la ley moral. Por eso el propiciatorio la cubrió. Continuamos con Deuteronomio 31, 24 al 26 y dice: Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, refiriéndose a la ley ceremonial, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca, no dentro del arca, del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Así que este libro de la ley ceremonial, que contenía todos los tipos y sombras, estaba allí como testigo contra ti o contra nosotros. ¿Por qué debería ser? Bueno, que la ley moral había sido transgredida y la humanidad estaba en pecado. La Biblia dice que la ley fue agregada debido a la transgresión. Ahora, no hay transgresión si no hay ley, porque la Biblia también dice que donde no hay ley no hay transgresión. Así que si fue agregada debido a la transgresión, entonces debe ser agregada debido a la transgresión de otra ley, y esa, por supuesto, es la ley moral. Por lo que la ley moral fue transgredida y requirió la adición de la ley ceremonial. Y la ley ceremonial fue la sombra que señaló a la realidad mayor, la substancia Jesucristo, que vendría y redimiría al mundo. Y es un testimonio contra nosotros, porque requiere la muerte. Requiere la muerte del sustituto. Así que el Cordero de la sombra tuvo que morir porque se refería al Cordero antitípico mayor que también tuvo que morir, a saber, Jesucristo. Y nos condenó. Y es por eso que fuimos responsables de la muerte del Cordero. Y nos mostró nuestra parte en toda esta triste historia. Nos dijo que éramos responsables de la muerte del Cordero. Así que si miramos las dos grandes divisiones de la ley moral y la ley ceremonial, entonces veremos que la ley moral se llama ley real. Santiago 2, versículos 8 y 12. También se llama ley de libertad. Entonces esta ley es la ley de la libertad, porque si todos la cumplen, la gente será libre. Imagina que todos guarden la ley de Dios. ¿Qué mundo tan maravilloso sería este, no sería?
¿Podrías caminar por las calles sin temor a ser abordado por algún criminal? ¿Podrías tener tu casa abierta y no necesitarías cerraduras ni nada para mantener fuera al ladrón? ¿No tendrías que preocuparte por el vecino codicioso que tenía malos pensamientos porque poseías algo que él o ella no poseía? Todos tendrían la convicción de que Dios está entronizado legítimamente en su trono. La primera tabla habría respeto por Dios, no habría otros dioses. La idolatría sería algo que no existiría. Y el tiempo precioso, tiempo pasado con Dios se mantendría así que se llama la ley de libertad, te libera de la esclavitud del pecado. Ahora la ley no puede proveer eso, así que la ley ceremonial fue agregada, porque apuntaba a la mayor realidad que es Jesucristo, quien sería capaz de restaurar esa libertad. En el Éxodo también se nos dice que esta ley moral fue escrita por el dedo de Dios en piedra. Fue colocada dentro del arca, según Deuteronomio y Primero de Reyes. Y existió antes del pecado, porque donde no hay ley, no hay transgresión. Entonces, si hubo una transgresión, entonces la ley debe haber existido. Y ya hemos discutido esto en muchas conferencias. Pero Satanás no podría haber pecado. Lucifer no podría haber caído si no hubiera habido una ley. Ahora, ¿qué leyes rompió? La Biblia dice que las rompió todas, pero comenzó codiciando la posición de Dios, que es romper el 10º mandamiento. Si codicias la posición de Dios y quieres colocarte en esa posición, entonces obviamente también quieres ser Dios. Eso es romper el 1er mandamiento. Y si te consideras en ese lugar legítimamente, eso está rompiendo el 2º mandamiento. Es idolatría, es falta de respeto a Dios, es tomar su nombre en vano. Si vamos por la 2ª tabla de piedra, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, ¿quién era su padre? Dios era su padre, estaba deshonrando a su padre como consecuencia y demostró que estaba dispuesto a matarlo porque instigó la crucifixión de Jesús. Era un mentiroso desde el principio porque nunca dijo la verdad sobre Jesús y era un ladrón porque quería robar una posición. Así que esa es la ley moral que ya fue transgredida en el cielo y luego continuó aquí en la tierra. Así que la ley moral nos dice qué es pecado. Romanos nos dice que el propósito era revelar qué es el pecado. Se llama ley completa, se llama ley perfecta, se llama ley santa. Se dice que es justa y que es buena y que permanecerá para siempre. Por lo que la ley moral está grabada en piedra. Solamente eso debería decirnos que nunca se puede quitar y por eso Jesús dijo que no había venido a quitar la ley, ni una jota ni una tilde desaparecerá de la ley. Por el contrario, la ley ceremonial también se llamaba la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas. Podemos leer ese nombre en Efesios y en Hebreos, habla de eso. Deuteronomio nos dice que fue escrita por Moisés, como acabamos de leer, y fue colocada al lado del arca, según Deuteronomio 31, 24 al 26. Y fue agregada debido a la transgresión. En otras palabras, fue dada después del pecado, y el propósito era revelar el remedio para el pecado. Y era temporal, tenía que ser reemplazada por la realidad. Ahora, cuando llegamos al lavacro, hay algunas cosas interesantes que podemos decir sobre el lavacro, pero primero leamos lo que dijo Martín Lutero sobre estos lavados rituales que tuvieron lugar en la fuente. Martín Lutero dijo: la razón por la que Cristo lavó no sus pies, sino los de sus discípulos, mientras que los sumos sacerdotes y la ley no lavaron a otros, sino los suyos propios, fue esta: el sumo sacerdote en la ley era inmundo y un pecador como los demás hombres.
Por lo tanto, se lavó los pies y ofreció no solo por los pecados del pueblo, sino también por los suyos propios. Pero nuestro sumo sacerdote eterno es santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores. Por lo tanto, no fue necesario que él lavara sus pies, sino que nos lavó y nos limpió con su sangre de todos nuestros pecados. Martín Lutero tenía una comprensión muy fina. Ahora, ¿no es tan interesante que en este mundo en el que vivimos leemos regularmente en las noticias como el papado, por ejemplo? El papa lava los pies de la gente, pero él no lava los suyos. ¿Qué nos dice eso? Porque incluso el sumo sacerdote se lavó los pies y no los pies de otros. ¿Qué posición está emulando? ¿No está diciendo que es otro Jesucristo en la carne? En realidad es una posición por encima del sumo sacerdote que en la fuente tuvo que lavarse las manos y los pies antes de poder entrar en el lugar santo, hecho por manos. También es interesante que esta fuente se construyó con los espejos de las damas, de las mujeres. Los espejos fueron hechos, por supuesto, de latón pulido, y estos fueron tomados y crearon esta fuente. Fueron derretidos y reconstruidos. Ahora, ¿qué nos dice eso? ¿Los espejos se pueden interpretar como una forma de vanidad? No necesariamente. Está bien para ver si estás presentable. Pero si es algo que se convierte en una herramienta de admiración de uno mismo, entonces es un problema. Así que en realidad representa la humildad, y que esta humildad vuelva a tener lugar o se posicione en el corazón de los hombres. Era necesario que esta demostración se hiciera y que se fundiera para convertirse en la fuente y representar una limpieza de todo lo terrenal. Ahora, el candelero era el otro instrumento del que hablamos, y tenía 7 lámparas, todas recibiendo su aceite de un núcleo central. Tenía que ser puro, aceite de oliva puro. Y a veces estas mechas estaban hechas con el atuendo de los sacerdotes, por lo que representaba la justicia. Ahora, estaba hecho de oro labrado a martillo, porque cada porción de él, no importaba lo que fuera, si eran las flores, los adornos o toda la estructura, estaba hecha de oro labrado a martillo, que representa la justicia de Cristo, y Jesucristo, quien fue golpeado por nosotros en todos los aspectos de su vida terrenal. Así que este hermoso simbolismo en todo esto. Y el altar de incienso tenía, por supuesto, una corona alrededor que representaba a la realeza, tenía los cuernos del altar y estaba hecho de madera de acacia recubierta de oro puro. Y leemos en Apocalipsis 8:4: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. En otras palabras, el sumo sacerdote en su administración ofrecería este incienso y representaba las oraciones de los santos, hechas aceptables para Dios. En otras palabras, transformadas en una manera aceptable para poder alcanzar los cielos. Eso es realmente bastante sorprendente, porque la Biblia también dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos para hacer aceptables nuestras oraciones. Así que es como oramos a través de Jesucristo. Luego el altar del pan de la proposición, leemos en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, este pan de exhibición debía ser reemplazado semanalmente,
Había 12 panes y representaba las 12 tribus de Israel. Y también representaba, por supuesto, a Jesucristo, el pan del cielo que fue dado por la vida del mundo. Más adelante en la historia de Israel, este santuario terrenal, que era un santuario portátil, fue reemplazado por una estructura permanente. Es interesante que muchas de las piezas del equipo fueron provistas de anillos de oro macizo, como el altar del incienso, el pan de la proposición y los candelabros y el arca del pacto. Tenían que ser llevados con varas por los sacerdotes y no era permitido tocarlos directamente, por eso se insertaron estas varas. Y el resto del equipo, como las tablas y los postes, etcétera, que eran el resto de la construcción, se les permitió colocarlos en carros y transportarlos en carros tirados por animales. Ahora, el templo de Salomón fue una estructura permanente e incluso allí el patrón fue dado de nuevo con precisión en visión y tuvo que ser seguido hasta el más mínimo detalle. Así que leemos en Primera de Crónicas 28, versículo 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo. David había recibido en visión, tal como Moisés había recibido en visión, el diseño exacto de cómo tenía que ser construido. Y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Cada detalle, como en el caso del santuario portátil, fue suministrado en visión a David y él se lo entregó a su hijo Salomón. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Cada artículo fue fabricado de acuerdo con el modelo. Leemos en el espíritu de profecía. Dios le dio a David el modelo del templo que Salomón construyó. A nadie, excepto a los hombres más hábiles en diseño y en arte, se les permitió tener algo que ver con la obra. Cada piedra para el templo fue preparada para encajar exactamente en su lugar antes de ser llevada al templo, y el templo se unió sin el sonido de un hacha o un martillo. No existe tal edificio en el mundo por su belleza, riqueza y esplendor. Así que cada detalle, incluso cómo se iba a construir. Es interesante que Salomón creó una cantera en ese mismo monte y hoy existe esta brecha entre el Gólgota y el monte donde el templo está situado. Y estas piedras fueron talladas allí con precisión y martilladas. Esta cantera representa el mundo y es en este mundo donde debemos ser escuadrados y donde el cincel y el martillo corrigen las fallas de nuestro carácter. Y una vez que esa piedra es puesta en el templo, no se le aplicó martillo ni equipo alguno. Estaba completo. Representa que la humanidad se ha incorporado a lo celestial. Así que la construcción de nuestro carácter debe tener lugar aquí. Y el cambio de corazón debe tener lugar aquí, antes de que podamos ser puestos en ese templo celestial. Y se nos dice que en el Nuevo Testamento que somos piedras vivas construidas en un templo viviente, que en el futuro representará a los redimidos de toda la humanidad. Ahora, obviamente,
Si lo viejo tiene que ser reemplazado por lo nuevo, si el tipo tiene que convertirse en antitipo, si la sombra tiene que convertirse en la substancia, entonces debe haber un cambio de sacerdocio. Y lo vimos en el capítulo anterior. Pero ahora vayamos un paso más allá. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, «He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto». Ahora detengámonos allí por un momento. ¿Dios comete errores? La respuesta es no. ¿Es infalible? La respuesta es sí. Es infalible. Entonces, ¿cómo podría haber estado lleno de fallas? Bueno, estamos hablando de substancia versus sombra. La sombra es incompleta, pero cumplió su propósito, señalando a la mayor realidad. Pero al estar incompleta no era perfecta. Era perfecta para el tiempo en que se estaba usando, mientras el Mesías no estaba aquí. Pero apuntaba a esa realidad y por lo tanto no podía cumplir la totalidad del nuevo pacto. Así que cuando reemplazó el antiguo pacto con un nuevo pacto, el antiguo era defectuoso solo en el sentido de que no era la realidad, pero era perfecto en su descripción, porque era una copia exacta de la realidad. Pero una vez hemos abrazado la realidad, entonces esa debería ser nuestra religión y no la sombra. Déjame darte un ejemplo tonto. Si tienes una foto de la persona que admiras y amas y miras a diario esta imagen, y esta imagen es para ti casi como la realidad. Cuando llega la realidad y puedes abrazar la realidad, puedes abrazar a la persona con quien tienes esta relación, ¿es la foto de algún valor entonces? ¿O dirías a la realidad, hazte a un lado, no te necesito, tengo una foto? Es tan tonto como eso. Si la sombra ha dado lugar a la substancia, entonces, ¿por qué aferrarse a la imagen si puedes tener la realidad? Entonces, cuando Jeremías profetizó sobre este nuevo pacto, todavía era un pacto futuro. Así que vayamos allí. Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ellos podrían haberlo entendido, podrían haber estudiado los detalles, podrían haber deducido de la sombra cómo iba a ser la sustancia. Pero la sombra se convirtió en su realidad. Se aferraron a la imagen e ignoraron la realidad. Dice el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. En otras palabras, futuro. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, ¿qué dice que él quitará la ley en el nuevo pacto? No, la escribirá en su mente. Ahora, ¿este pacto afecta solo a la ley moral o también afecta a la ley ceremonial? Yo diría que ambos, porque una vez que la substancia nos ha sido revelada,
Toda sombra que nos señalaba se convierte en una realidad para nosotros y está escrita en nuestros corazones. Y la ley moral del mismo modo, en lugar de estar escrita solo en tablas de piedra, se escribiría en las tablas del corazón. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Ahora, ¿por qué deberían conocerlo todos? Por supuesto, solo aquellos en cuyos corazones sea escrito este pacto lo conocerán. Eso significa que entienden lo que los tipos y las sombras señalaban y han abrazado la realidad, la substancia. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿En qué se diferencia este pacto del antiguo pacto? Bueno, el antiguo pacto era un pacto de 2 vías con el que todo el pueblo estuvo de acuerdo. Leamos eso en Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Así que les leyó los 10 mandamientos, etc. Luego el versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Por lo que hubo un acuerdo bidireccional. Dios dio la instrucción y el pueblo estuvo de acuerdo y dijo: esto haremos. Y Dios tomó la palabra del pueblo, o Moisés tomó la palabra del pueblo y se la llevó a Dios y dijo: es un trato, lo haremos. Dios luego habló los detalles del pacto en Éxodo 23, dando numerosas promesas condicionadas a su obediencia, y nuevamente respondieron. Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Había un acuerdo bidireccional. Ahora, si pensamos en eso, entonces posiblemente podamos estar de acuerdo cuando escribo aquí. Cuán patética fue esta afirmación. Apenas las palabras habían salido de su boca y estaban bailando alrededor de un becerro de oro. El defecto del pacto radicaba en la debilidad de la naturaleza humana caída y la consiguiente incapacidad para deshacerse de su pecado. El defecto no radicaba de parte de Dios. Dios dio el pacto y añadió numerosas promesas, cada una de ellas siendo guardadas por Dios, como reconocieron más tarde. Entonces, la debilidad no estaba del lado de Dios, la debilidad estaba del lado del hombre. La naturaleza humana es lenta para aprender que a medida que recibimos la justificación, también debemos recibir santificación. El nuevo pacto tenía que ser diferente, tenía que haber un cambio. Así que si continuamos con Hebreos capítulo 8, el versículo 9 dice: no como el pacto que hice con sus padres. Así que está reiterando lo que Jeremías había dicho. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Así que ahora nuestra pregunta es: ¿en qué se diferencia el nuevo? La respuesta es que no se basa en lo que nosotros prometemos, sino en lo que Él promete. Hebreos 8:10. Ahora escuchemos esto con atención. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Yo pondré mis leyes en la mente de ellos
y sobre su corazón las escribiré. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Si saltamos al capítulo 10 de Hebreos y prestamos el versículo 16, un momento dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Citando a Jeremías, este nuevo pacto no es un pacto de 2 días. En esencia, es una promesa de Dios de lo que Él hará. Ahora, el corazón, por supuesto, es la experiencia espiritual y emocional. La mente es la experiencia intelectual y la base de datos de tu memoria. Y la ley se inscribe en los afectos más profundos de su ser. La obediencia es por amor y no por nada que emprendas en tus propias fuerzas. Así que si vamos al capítulo 8 de Hebreos, el versículo 11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. En otras palabras, si esta ley está escrita en tu corazón, entonces conocerás a Dios. Y si conoces a Dios, entonces le permitirás trabajar dentro de ti y provocar esa acción y reacción que proviene únicamente de Él. De modo que conocer a Dios, incluso las cosas profundas de Dios, y ser conocido de Dios, es obviamente la experiencia más profunda de la que cualquier hombre es capaz. Así que esta es la base del nuevo pacto. Ahora, el antiguo pacto se basó en buenas promesas de acuerdo con la Biblia, y el nuevo pacto, de acuerdo con la Biblia, se basa en mejores promesas, por lo que el antiguo es terrenal. Es la iglesia terrenal y una nación bajo Dios. Habló sobre la liberación de Egipto, trajo a la gente a la Canaán terrenal, tenía un santuario terrenal, había una Jerusalén terrenal, había un sacerdote terrenal y él era mortal, había mortalidad. Así que si vamos a las mejores promesas, tenemos una iglesia celestial y una nación bajo Dios. Hay liberación del pecado, no solo liberación de Egipto, sino el cumplimiento mismo, lo que significó la liberación del pecado. Una Canaán celestial, un santuario celestial, una Jerusalén celestial, un sacerdote celestial e inmortalidad. Obviamente estas son mejores promesas y por lo tanto representan un mejor pacto. ¿Significa esto ahora que no hacemos nada? ¿Que Dios hace todo por nosotros? Y la respuesta es básicamente sí, Dios hace todo por nosotros, excepto que tenemos que dar nuestro consentimiento, porque la Biblia dice que Él está a la puerta y llama, y no entrará a la fuerza. Él no es un Dios coercitivo, pero si abrimos, Él entrará. Ahora, si el templo del alma está contaminado, entonces, ¿qué hará Jesús? ¿Qué hizo cuando vino al santuario terrenal? Cuando entró en él la primera vez, ¿no limpió el santuario? Sí, lo hizo. Y cualquier cosa acumulada que estaba fuera de lugar, ¿no hubo una segunda purificación del santuario? Entonces, cuando Cristo entre en este santuario terrenal, también tendrá que haber una purificación del santuario como lo hizo en el santuario terrenal. Si lo rechazamos, finalmente no habrá más sacrificio, y Él dejará el templo como salió del templo terrenal. Así como los discípulos y los cristianos que abrazaron la verdad, abracemos la verdad y permitámosle cambiar lo que es un obstáculo para nuestra relación con Él. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, es un proceso. Es un proceso de toda la vida.
Tenemos que interiorizar la palabra. Él escribirá la ley en nuestros corazones, lo que significa que debemos empezar a pensar como Él. Tenemos que tener una transformación total. La palabra arrepentirse significa dar la vuelta para caminar en otro camino. Y la única manera en que podemos lograr eso es si le permitimos caminar por el camino por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿No es esa una promesa asombrosa? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que mi pregunta es, ¿dónde está el otro lado del pacto donde prometemos lo que haremos? No está ahí. ¿Por qué? Porque fallará. Así como ellos fallaron, fallaríamos. De modo que solo lo que Dios hace en nosotros puede tener éxito. Y que Dios nos dé la voluntad de sujetarnos nosotros mismos al martilleo y el golpe de esas piedras para quitar los bordes ásperos, de modo que cuando el producto esté completo, porque le permitimos a Él que sea el maestro constructor, se pueda construir en ese templo y no habrá más llanto, no habrá más lágrimas y las promesas de Dios se habrán cumplido. Tenemos una vida en la que le permitimos crear este cambio en nuestra disposición. Una vez que el trabajo esté completo y entremos en la Canaán celestial, entonces el crecimiento será solo en los términos de lo que es correcto. Y este es el plan de salvación, una restauración de lo que se perdió en el Edén. Oremos. Padre Celestial, gracias por el mensaje del santuario que apunta al ministerio de Jesucristo. Y gracias porque el antiguo pacto que se basó en nuestra fuerza ha sido eliminado y ha sido reemplazado por un pacto que se basa en tu fuerza. Ayúdanos a tomar decisiones correctas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.